pues realmente son tan buenas que no ameritan mejora. Yo vengo en representación del defensor hoy para hablar sobre un tema que en principio digo, porque uno le invitan a hablar de una cosa y uno termina hablando a veces de lo que uno quiere, pareciera tener que ver con el financiamiento climático de los pueblos, que como ustedes bien dijeron, pretende cristalizar o consolidar el compromiso por la lucha para hacer descender los niveles de carbono, construir sociedades resilientes al clima, diseñando todo tipo de prácticas sostenibles de equidad y justicia. Celebro cuando tú mencionaste algo que yo voy a traducirlo, voy a sintetizarlo en una palabra: respuestas locales. Tú hablabas de la necesidad de construir paradigmas de consulta claros a nivel internacional, pero que existen limitaciones obviamente de intereses que hacen bastante difícil consolidar el tema, y que podría la respuesta ser local, dado que digamos, las iniciativas para atender estos temas deben venir de ambos frentes para atender este tipo de situaciones. Pero digamos, yo quiero ser un poco como provocador, digamos, desde el ámbito de la defensoría, porque nosotros hemos enfrentado en 1 año y 5 meses la atención de algunos temas que a nosotros mismos nos plantean serias preocupaciones cuando se habla de asumir lo que tú dijiste, el compromiso de derechos, sobre todo que tiene que ver con cómo llegamos a mitigar problemas que se construyeron colectivamente sobre la lógica de un capitalismo que tiende a ser depredador, de carácter extractivista y que muchas veces es corrupto para lograr esos fines. ¿Por qué existen déficits democráticos en la consulta de proyectos que de ser tan buenos se venderían por sí mismos a los pueblos? El proyecto Barro Blanco es paradigmático tal vez, porque existen intereses detrás de ellos que hacen que no haya interés en consultarse a los pueblos para promover proyectos que no son tan buenos como los venden. Si el proyecto de Barro Blanco, que es un proyecto hidroeléctrico que no viene ni a suplir el 2% de la necesidad de la matriz energética nacional, y que se lo puedo decir que está destinado más bien a satisfacer las necesidades del consumo, entiéndase moles de aquí hasta México, y no a las necesidades de producir energía para un sistema que debiera ser sostenible, entonces nosotros no tendríamos problemas de consulta. Entonces, en sistemas que están diseñados para favorecer ese tipo de intereses, lo que ocurre a veces es que se construyen prácticas que hacen ver que existe lo que no existe. Por ejemplo, la expedición de la norma que tú me mencionaste, una norma de consulta que fue expedida por el gobierno como una medida para hacer frente a la mala imagen que tenía respecto a lo que estaba pasando en Barro Blanco, y de poder atender ante instancias internacionales con cartas de presentación normativas que dicen que estamos trabajando en algo que realmente no existe en la práctica. Ese es un problema real. Aquí hay muchos activistas nobles a los que saludo, que ellos me conocen, digamos, de estar ahí directamente en el terreno, de estar viendo realmente las penurias que han enfrentado respecto de lo que ellos dijeron. ¿Me agarra la bola? Y se vieron sometidos a vista, ciencia y paciencia de todo el sistema democrático panameño, que probablemente, porque estamos sosteniendo un diálogo de sordos, en donde hacemos que nos oímos pero no nos oímos, resulta ser que lo que ocurrió es que el resto de la comunidad latina occidental sencillamente no supo traducir los reclamos de desarrollo sostenible concordes con su cosmovisión, que estaban exigiendo que no se les impusiera con bases de aparente legitimidad un proyecto que no era ni de desarrollo ni sostenible. Entonces, el problema yacente, y yo creo que aquí me permito citar a Marx para aquellos que alguna vez le haya gustado leer al pobre señor, que fue bueno para entender los problemas del capital de su tiempo, pero que no tiene la capacidad predictiva para decir todo lo que pasa, y que amerita, digamos, un replanteamiento de la lógica de las luchas de los movimientos sociales por tratar de entender el estado histórico en que nos encontramos. Pero yo le podría decir, la inherente corrupción a veces del sistema es un problema, sobre todo cuando esa se vincula con proyectos de desarrollo.
Entonces, ¿cómo construimos la respuesta local para hacer herramientas de consulta cuando el sistema no quiere consultar y tiene razones corruptas para hacerlo? Que no es el caso de Panamá, digo, pero podría ser, ¿no? Cualquier parecido con cosa viva o muerte, pura coincidencia. Les puedo decir que es difícil y es un desafío. Y es un desafío real. Pensemos, por ejemplo, inclusive hasta con buenas intenciones, uno puede llegar a respuestas que parecen correctas pero no lo son tanto, y es una cosa que se ha analizado desde la perspectiva de la defensoría, que tiene que ver con todo esto, porque al final, como estamos tratando de resolver los impactos de problemas que hemos producido colectivamente, y que pasa por el tema de cómo se le consulta a las comunidades, cómo se les logra incorporar a la construcción de los discursos del desarrollo hoy sostenible, a mi paradigma, cómo incorporarlos al discurso de lo que significa el cumplimiento de los acuerdos de París, cómo incorporarlos sencillamente con la necesidad que existe de que ellos formen parte de la construcción coral de lo que son los proyectos del país y de los cuales ellos están permanentemente excluidos y que eso es una realidad. Por ejemplo, y hablando con los compañeros de la CONAPIC, todo el mundo sabe que aquí se han dado situaciones, por ejemplo, en que se han establecido reservas naturales en espacios donde existen comunidades indígenas sin consultar a las comunidades indígenas el tema de las reservas naturales. ¿Eso cómo se puede dar? ¿Cómo es posible, digamos, sobre texto de proteger el ambiente, de conocer los factores ambientales, sociales y culturales necesarios para dar probablemente la misma respuesta con un cambio de paradigma? Miren, por ejemplo, se lo propongo, yo creo que gran parte del tema de la posibilidad de accesar a estos recursos pasa por hacer un cambio de paradigma y también de dotar nuevas herramientas a las comunidades para que ellos puedan hacer lo mismo. Miren, en Nueva Zelanda hicieron algo muy bonito, dotaron de personalidad jurídica a recursos naturales, ríos y bosques, generando la posibilidad de que las poblaciones que vivían en contacto con esos recursos naturales pudieran ser los representantes legales de esos recursos y por lo tanto y en cuanto proteger los mejores intereses de esos recursos. Cada vez que yo recordaba a los compañeros de Barro Blanco y sus reivindicaciones respecto del Tabasara en función de lo que el río significaba para su cosmovisión, yo pensaba que probablemente parte del camino a futuro para la protección de recursos como estos era hacer un emprendimiento conjunto con la autoridad del ambiente, conjuntamente con los pueblos indígenas, para explorar la posibilidad de nosotros identificar qué recursos naturales tienen ese tipo de vinculación especial con los pueblos que habitan cerca de ellos, llámense comunidades indígenas afrodescendientes, y en esa medida crear en nuestro entorno jurídico una herramienta nueva que permita no solamente que se les pueda proteger, sino también que se puedan canalizar a través de ese marco legal la presentación de estos proyectos de desarrollo y invertir los paradigmas. ¿En qué sentido? Que desde la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, particularmente por la vinculación que tienen con el medio ambiente, se pueda lograr al final la protección del medio ambiente, invertir el camino, que es lo que se hace cuando tú creas reservas sobre pueblos que no tienen derecho a decidir ese tema de también proteger el ambiente. Entonces, digamos que efectivamente es un tema de seguridad humana, entendiendo que las personas y los pueblos tienen derecho a vivir libres del temor y la miseria. Temor y miseria que les pueden ser generados efectivamente por desastres naturales, huracanes, las movilizaciones migratorias que generan estas afectaciones ambientales que hacen que los pueblos tengan que movilizarse, y todo lo que esto genera desde la perspectiva de derechos humanos para garantizar la protección de las personas en esos contextos. Pero también tendría que decir que la falta de consulta genera temor. La militarización de los proyectos de desarrollo para garantizar la imposición de proyectos manomilitares porque presentan déficit democrático también generan temor. Si no, pregúntenle a los hermanos de Barro Blanco, que han sufrido reiteradamente la represión y la militarización en las zonas de proyectos, o todos los compañeros de Bocas del Toro. Es decir, para ser breve y tratar de terminar, digamos, siendo consistente
con este tema. Sin ninguna duda, y la Defensoría no se escapa de eso, nosotros pretendemos incorporarnos a estas agendas emergentes que implican necesidades de protección en materias de derechos humanos en áreas que no se han trabajado antes. Estamos hablando con el Sistema de Naciones Unidas para capacitar particularmente a todos nuestros funcionarios para que nosotros podamos entender el rol de las instituciones nacionales de derechos humanos en contextos de desastre, que podamos hacer recomendaciones a los estados para buscar de manera consultada con los pueblos, generando espacios de diálogo, que ellos no solamente se inserten, y lo voy a decir aquí a manera de ejemplo, en el caso de la comarca Nave-Buglé. En Cerro Iglesias nos presentamos en un contexto muy particular, en donde, si me preguntan a mí, casi fue un evento de necesidad. El pueblo Nove, defendiéndose de la venta de todos los recursos naturales de la comarca a un consorcio israelí-chino, país con el que luego establecimos relaciones diplomáticas. Ellos quisieron rescatar de manera desesperada la aplicación del cepo porque ellos están cansados de ver lo que significa el desgaste de la manera como el Estado se relaciona con el pueblo Nove-Buglé, que generalmente intentar la cooptación de dirigentes para lograr pasar proyectos de manera corrupta que no respetan los canales de tomas de decisiones de las autoridades de la comarca, y por lo tanto imponer proyectos que no terminan siendo ni desarrollo ni sostenible. Yo creo en la necesidad, dado lo que a mi juicio, viendo lo que ha pasado, significa el desgaste absoluto de la forma como el Estado-Nación se relaciona con el pueblo, al menos con el pueblo Nove-Buglé, que es necesario establecer un gran diálogo entre el pueblo Nove y la comunidad latino-occidental que habita por lo menos en las 4 provincias donde la comarca tiene extensión. Un diálogo que implique la necesidad de entendernos, que implique la necesidad de que la comunidad latina entienda su visión de desarrollo y por lo tanto empiece a construir el desarrollo tomando en cuenta la cosmovisión de los pueblos indígenas, pero que les permita a ellos también ir comprendiendo los paradigmas, no porque no tienen capacidad, sino porque son las agendas emergentes en las cuales incluso las instituciones nacionales de derechos humanos nos estamos poniendo a tono, y sobre la base de eso replantear realmente la construcción del proyecto nacional de desarrollo sostenible que nosotros queremos hacer, no como se ha construido, no sé si realmente con la consulta de todas las personas, de todos los actores que debieran estar ahí, pero que significa un avance respecto de la agenda en materia de desarrollo sostenible del Estado panameño, sino construirlo democráticamente desde abajo, y que eso implique que ellos puedan sugerirle al Estado-Nación los proyectos de desarrollo que ellos quieren que se desarrollen en las comunidades, y por supuesto, entendiendo dónde están siendo afectados por el cambio climático, que ellos también propongan soluciones con nuevas herramientas como las que mencioné de personería jurídica para ciertos recursos naturales con los que tienen especial vinculación. Yo tendría que decirles más y me estoy emocionando, así que antes de que me posea este espíritu que me está poseyendo en este momento, yo quiero dejarlo hasta ahí. Quiero decirles que ustedes me invitaron a hablar de una cosa, he intentado mantenerme en el margen de hablar para lo cual ustedes me invitaron, pero he hecho un pequeño excursus con el propósito de ser retador, hacer una invitación a las autoridades del Ministerio de Ambiente para que nos sentemos en conjunto con los compañeros indígenas a pensar en estas nuevas herramientas de personería jurídica para ciertos recursos naturales que permitan el manejo de esos temas y, digamos, hacerles entender, sin ser desesperanzador, que el camino para superar los problemas que hemos enfrentado es muy complejo. En el caso de las poblaciones indígenas implican 500 años de exclusión, marginación, discriminación, pero que aún así, digamos, esfuerzos como estos, el surgimiento de instrumentos internacionales, como los que hemos conversado, capacidades de financiamiento que, utilizadas adecuadamente y creativamente, pueden darle la oportunidad de construir un mundo diferente al que ya vivimos, que es malo, pero que hay la oportunidad de que haya un mundo mejor y el que todos nos merecemos. Así que yo lo dejaría ahí y los invito cuando quieran para que podamos empezar a tener esa conversación sobre el tema de la personalidad jurídica de recursos naturales para hacer un cambio a lo que estamos enfrentando. Primero agradecer mucho a Víctor y luego